Bienvenido y bienvenida a este nuevo vídeo de Owlet Sleep and Grow. Hoy vamos a estar hablando de los límites, de las libertades y cómo nos pueden ayudar a la hora de mejorar el descanso de nuestra familia, también a la hora de ir a dormir, mejorar las siestas o incluso los despertares de la noche. Así que si te interesa, quédate porque te voy a contar absolutamente todos los detalles. Antes de empezar, me quiero presentar. Mi nombre es Okmaya Fossa, soy guía Montessori de 0 a 6 años, consultora del sueño y fundadora de Owlet Sleep and Grow. Vayamos directos al tema. Lo primero de lo que quiero hablar es que realmente puede ser que este vídeo sea un poquito largo porque me doy cuenta que muchas veces en internet, en YouTube, hay muchas cositas que son 4 pasos para, 3 pasos para, haz esto y conseguirás tal. La realidad es que sí, evidentemente las cosas se pueden destilar y que hayan pasos muy específicos que voy a intentar hacerlos, pero también estos pasos muy específicos muchas veces van acompañados de un contexto que es súper importante y que no podemos obviar. Así que mi idea es que esto sea una conversación natural, que te pueda acompañar y que sientas que vas como entendiendo todos los detalles, todo lo micro, para que te puedas empapar de la información que te resuena. Así que ahora que sí, voy directa al tema. Lo primero de todo entonces es entender qué son los límites y también qué son las libertades, porque en realidad son dos conceptos que están íntimamente relacionados. ¿Y cómo es esta relación? Bien, te lo cuento. Los límites son extremos que por seguridad física, emocional, capacidades, habilidades, necesidades del momento, filosofía, valores familiares que tengamos, situaciones de salud concretas, nosotros decidamos establecer por el bienestar de todos. Estos extremos que hemos ido marcando por las necesidades y por lo que nosotros creemos que el niño esté necesitando, enmarcan dentro la libertad de acción, tanto en lo físico como en lo anímico, conductual y expresivo del niño. Entonces es muy importante crear estos círculos de libertad para los niños. ¿Por qué es importante? Porque dentro de ellos se pueden sentir seguros, saben qué pueden hacer, qué no pueden hacer, qué respuesta van a obtener y por qué. Quiero hacer una pequeña reflexión aquí porque muchas veces los límites están, y por eso creo que es importante, como relacionados en el decir no, pero los límites también están relacionados a lo que vamos a decir que sí y de qué manera y por qué. Entonces, ¿por qué esto es clave? Pensemos un momentito en la naturaleza. Cuando nosotros estamos dando una libertad que es excesiva para el niño, le estamos de algún modo dando posibilidad de elegir o moverse dentro de un territorio que él aún no se puede hacer cargo. Y le voy a poner en un ejemplo súper específico que creo que va a quedar muy claro a lo que me refiero. Vamos a decir que la naturaleza, cuando un niño nace, sobre todo a nivel de capacidades físicas, lo tiene limitado. ¿De qué manera? Un niño en la naturaleza empieza a caminar cuando todas las capacidades requeridas para esa capacidad y también para esa libertad, porque por ejemplo ser capaz de empezar a caminar es un gran hito de independencia. Ahora yo decido dónde voy y por qué. No es dado desde el primer momento, es dado cuando está preparado. Imaginaros que la naturaleza diera esta capacidad al niño antes de que él estuviera preparado. Realmente sería súper peligroso, se podría hacer daño porque yo no puedo caminar si, por ejemplo, mi equilibrio aún está en desarrollo en este aspecto, porque podría caerme y me podría hacer ciertamente daño. O yo no puedo empezar a caminar si mis reflejos para protegerme en las caídas aún no están listos, porque sería extremadamente peligroso. Dicho esto, quiero que esto sea como una imagen mental que te puedas llevar para entender que también en nuestra sociedad muchas veces hay como este miedo de estoy poniendo límites, estoy diciendo que no, pero es clave ver qué libertad sí le puedo otorgar al niño y qué extremos, estos límites, yo tengo que crear para que él pueda desarrollarse seguro, pueda desarrollarse tranquilo y pueda desarrollarse acorde con las necesidades que tienen en el momento. Esto, y voy a entrar un poquito más profundo ahí, en la primera infancia en particular, es bastante
dinámico al final. Iba a decir complicado, pero en realidad prefiero decir dinámico. ¿Por qué? Porque en realidad las habilidades del niño, las capacidades de lo que va siendo capaz a nivel físico, a nivel de regulación emocional, a nivel de necesidades también físicas, a nivel de expresión, va siendo cada vez más grande. Y esto, sobre todo en los primeros años, cambia muchísimo. Entonces, como esta evolución es dinámica, también nuestra misión como padre o madre o educador incluso tiene que ser dinámica, porque yo no me voy a encontrar al mismo niño, y quiero aclarar que cuando digo siempre niño me refiero a niño y niña en el mismo estado de aquí a ahora a de aquí 2 meses. Entonces, en realidad, ¿cuál es mi responsabilidad? Mi responsabilidad es observar qué está pasando ahora. En realidad, a través de esta observación, que yo la voy a obtener pues mirando con interés qué es lo que está pasando y no necesariamente lo que no está funcionando, también puedo apreciar con esta ilusión genuina de disfrutar del presente qué está pasando, que me parece increíble ahora, que quizá no estaba pasando en 2 semanas. Entonces, tener este chip de qué está pasando en nuestra realidad ahora. Y en realidad el niño en este caso actúa siempre como la prueba del algodón, ¿no? En general, si nosotros vemos que el niño está contento, que está regulado, que está tranquilo, que está en paz, estamos delante de un niño que en ese momento concreto, en esa situación, y ahora no estoy solo hablando del sueño, estoy hablando en cualquier momento del día, seguramente tiene un buen balance entre los límites y las libertades de las que está disponiendo. Si por otro lado, en algunos momentos puntuales del día, y vamos a entrar a esto en el tema de dormir específicamente, estamos viendo que el niño está desregulado, que está nervioso, que está emocionalmente como descontrolado, que necesita muchísima seguridad, que necesita mucha guía, es posible que esto sea un indicador de que hay que revisar qué límites y qué libertades, qué rutina, qué actitudes estamos nosotros teniendo delante de esta situación, observarla con detalle y ver cómo nos gustaría que funcionara, tanto por el bienestar del niño también como el nuestro propio. Aprovecho aquí y voy abriendo ventanitas para decir que una de las claves que en mi experiencia funciona muchísimo, tanto en colegio como en familias, es la anticipación. Y de aquí que haga este tipo de contenidos, porque al final en la infancia podemos, en mi opinión, y quizá otras personas no piensan igual y está bien, coger como 2 vías. Y estas 2 vías no nos llevarán al mismo sitio. Sobre todo porque una, y os las voy a comentar ahora con más detalle, nos va a llevar a una crianza que seguramente vamos a disfrutar, que seguramente vamos a ser mucho más conscientes, que seguramente vamos a sentir que tenemos seguridad, que tenemos sensación de control, que tenemos las herramientas para ir afrontando todos los cambios que se van dando, que son muchísimos y de muchos tipos. Y la otra es un poquito entender que estos primeros años son como, bueno, van pasando, y un poco ir, entre comillas, sobreviviendo al día a día y también de algún modo aceptando que ciertas manifestaciones del niño, que sí, son propias de él. Pero quiero aclarar que un niño que está dentro de un entorno familiar, que ha optado por la primera vía, si bien evidentemente va a tener de momentos de explosión emocional, de desregulación, de que sus necesidades quizá no estén del todo cubiertos, va a prosperar mucho más en todos los sentidos. Y también es muy probable que nos encontremos delante de un niño que, si bien tiene estas actitudes, en muchos momentos del día, y vuelvo a la prueba del algodón, esté mucho más regulado, mucho más tranquilo, y esto tiene un impacto directo con el desarrollo, porque
cuando yo tengo que estar gastando energía, y eso aplica también para el adulto, ¿no? Cuando yo tengo que estar gastando energía en situaciones vitales que me tienen insegura, que me tienen incierta, que no sé lo que pasará, que a veces pasa A y a veces pasa B, evidentemente todo mi sistema está destinando muchísima energía en esto. Y como estoy destinando muchísima energía en esto, no puedo estar destinando energía a otras cosas, porque en realidad hay un cupo y el cuerpo funciona por prioridades. Entonces, una de mis primeras prioridades siempre será, pues eso, asegurarme de que estoy segura. Y en este caso, el niño necesita de corregulación. Es decir, ellos muchas veces aún no tienen la capacidad, ¿no?, de regularse solos. Por lo tanto, ¿quién los va a corregular? Pues este adulto que se encuentra cerca, que le guía, que le marca que sí, que no y por qué, y que sabe por qué lo hace y está tranquilo con estas decisiones y está observando si lo que nos estaba funcionando hoy sigue funcionando o si hay algunas cosas que debemos ir ajustando. Quiero retroceder un poquito y ir a esta vía de cómo consigo, ¿no?, este tipo de crianza en el que yo me siento seguro, en el que estoy organizado, en el que puedo prever un poquito a qué se me viene y cómo lo quiero gestionar, idealmente con las personas que también estén criando mi hijo en casa, con su padre, con su madre, con cuidadores externos que podamos tener, con familiares que vienen y nos ayudan. Y aquí la clave son 3. La primera es el interés genuino, y esto cambia cuando yo me doy cuenta que cuanto más conozco las características específicas del niño, más fascinante es este ser que tengo al lado, más lo puedo entender, más lo puedo acompañar, ¿no? Entonces, este es este interés genuino que ojalá y deseo que este tipo de vídeos te inspiren a mirar y a conocer en más detalle. El número 2 es que al final, si bien hemos dicho que la primera infancia es dinámica, y lo es, muchos puntos son previsibles. Es decir, de la misma manera que se puede mirar en un libro médico, por ejemplo, cuáles son normalmente, pues no sé, cómo son los hitos del desarrollo del lenguaje, o del desarrollo del movimiento, o de los reflejos. A nivel psicológico, a nivel de las necesidades que va a ir teniendo el niño, también hay guías. Entonces, si yo conozco y voy conociendo estas estructuras, quizás no de manera general, porque si no todos seríamos educadores, pero en los temas específicos que yo veo que son importantes para mi hijo, que son importantes para mi familia, que quizás nos están causando problemas, yo voy a entender esta parte, por qué mi hijo ahora mismo está reaccionando y actuando como lo está haciendo, y cómo yo le puedo proveer una estructura que sea óptima para este desarrollo y que a la vez esté limitada, que esté contenida en el plano, que esté conducida en el plano que yo también voy necesitando que esté por la situación que yo me encuentro en el día a día. Entonces, cuando yo tengo el interés genuino, cuando yo conozco cuál es el punto general de desarrollo en el que se encuentra mi hijo, y cuando yo sé cómo acompañar esto, es que viene el cuarto punto, que es clave, que es, ok, ahora estoy en esto. Y se me vendrá seguramente lo siguiente: ¿cómo me quiero preparar para que no sea justamente el voy viviendo el día a día y me come y me siento estresada porque cada día no sé lo que voy a encontrar, no estoy organizada, doy respuestas que no son a veces coherentes, que a veces no son homónimas, sino que un día pasa A y otro día pasa B, porque no estoy organizada o no estoy organizado, y pasamos a, ¡pum!, tener el control. Ahora, pero no un control maníaco, un control de dirijo. Yo soy el responsable, yo soy la responsable de dirigir esto para su bienestar, para mi bienestar, para su desarrollo y para todos los miembros de la familia. Entonces, esto es posible. Y si te interesa, por favor, déjame en comentarios y me pondré directamente en contacto contigo, porque para mí este es el cambio grande
radical, diría incluso, de acompañar a los niños y que la sensación de ser padre, de ser madre, ese momento vital tan especial que estás viviendo sea tan próspero, tan fascinante, tan interesante como sea posible y a la vez le estemos dando lo mejor a nuestros hijos. Entonces, volviendo un poquito a por qué son importantes los límites, que ya lo he explicado de manera como bastante amplia, pero quiero también expresar como ideas concretas para que te los puedas llevar de manera más contenida, ¿vale? Básicamente, en los primeros años de vida, el niño aún no tiene todas las herramientas para regular su conducta o anticipar las consecuencias de sus acciones, ¿no? Entonces, por este motivo, los adultos cumplimos un rol fundamental al ofrecer límites claros, firmes y amorosos que ayudan al niño a sentirse seguro, contenido y orientado. Le enseñan también qué es posible, qué no es posible, qué es seguro y qué es respetuoso para él mismo y para los demás. Con esta idea particular quiero como cerrar este punto de por qué son importantes los límites y entrar ya en cómo aplicarlos a la hora de ir a dormir. Si es que son necesarios, atención, porque aquí está el tema, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo sabré si es importante establecer límites o expandir libertades? Porque, ojo, tan dañino es tener una cantidad de límites tan amplia que el niño no se puede hacer cargo, como de llevar de algún modo las riendas demasiado cortas y no dejar que el niño pueda estarse desarrollando dentro de lo que él ya sí se puede hacer cargo, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es esta observación de la prueba del algodón. Lo que estamos haciendo, por ejemplo, en nuestra rutina de ir a dormir, ¿nos funciona o no nos funciona? Lo que estamos haciendo o cómo estamos actuando cuando nuestro hijo o hija se levanta a medianoche, ¿nos funciona o no nos funciona? ¿El sistema de siestas que llevamos durante el día o el fin de semana nos funciona o no nos funciona? ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos por cómo vemos al niño, pero también siendo muy conscientes de cuáles son nuestras sensaciones, porque de igual manera que nosotros si vemos al niño que está desregulado, irritable, cansado, en estados que no son, vamos a decirlo así, positivos, lo más probable es que nosotros estemos viviendo lo mismo, porque en una situación en la que nuestro hijo o hija no está bien, nosotros también vamos a estar desregulados, inseguros, confusos, etcétera, ¿no? Entonces, este sería la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Como he dicho al principio, si las cosas en general van bien, lo más probable es que tengamos un buen balance, y cuando las cosas están más bien complicadas, ahí es donde tenemos que observar con detalle y darnos cuenta de qué está pasando, ¿sí? Bien, una vez hemos identificado esta cosita que nos estamos dando cuenta que nos gustaría que fuera diferente porque no nos está funcionando, porque deseamos que sea otra cosa, vamos a ver ahora de manera práctica cómo podemos implementar una estructura que sea súper respetuosa para tu hijo, que sea acorde con sus capacidades, que sea acorde con sus habilidades, que sea acorde con sus necesidades, pero que a la vez sirva de encauzamiento para ir llegando a esa situación que le deseas, te deseas y deseas a toda tu familia. Así que vamos a entrar directo al tema y esto es un poquito más práctico. Espero que estés lista y te recomiendo quizá que cojas papel y boli porque hay algunos puntos que es una estructura que quizá te quieres llevar contigo y quiero empatizar que este tipo de estructura para crear límites o abrir libertades no es algo que te pueda servir únicamente para el dormir, te puede servir para cualquier momento de tu día a día que, como he dicho antes, quizá tú detectes que no te está funcionando súper bien. Entonces, la guía para crear estos límites o libertades, es decir, en concreto, este marco de libertad, contenido que creamos, tiene 3 etapas. La primera es el planteamiento, la segunda es la implementación y la tercera es el mantenimiento. En la fase de planteamiento, lo primero que tenemos que hacer es describir, de verdad, saber cuál es la situación que me está planteando problemas y que veo que deberíamos hacer algo al respecto. Después, hacerme la siguiente pregunta. Y esto, hago aquí una pequeña pausa, te recomiendo que lo hagas
si por ejemplo eres mamá, que lo hagas también, que hagas este ejercicio con el papá, hagas este ejercicio con el cuidador, hagas este ejercicio con cualquier persona que también tenga responsabilidad de esta situación. ¿Y por qué te recomiendo esto? Porque los límites, idealmente, si los queremos implementar con la fuerza que pueden llegar a tener, tienen que tener ciertas características, ¿no? Una de ellas sería que sean permanentes, es decir, que siempre vaya pasando lo mismo. La otra, que todos los adultos de referencia que tengan al niño actúen de manera similar ante la misma situación o situaciones similares, porque si por ejemplo mamá lo hace de una manera, papá lo hace de otra, hay una parte muy importante a la hora de implementar límites que es la consistencia, y es que cada día el niño vaya encontrando que bajo la misma escena se presentan las mismas opciones y se deniegan otras opciones, ¿no? O sea, esto sí y esto no, esto de esta manera, esto en este momento. Y a lo largo del tiempo, a lo largo de que lo vamos repitiendo una y otra vez, que también es nuestra responsabilidad, es que él va a ir asociando estos puntos, va a ir entendiendo y interiorizando qué pasa y cómo pasa y qué no pasa y de qué manera no pasa, y cada vez vamos a ir de algún modo alisando esta superficie para que este mismo límite que hemos implementado se vaya convirtiendo en rutina, se vaya convirtiendo en nuestra normalidad, y cada vez va a tener menos resistencia, es decir, básicamente va a ser mucho más fluido. Si un cuidador hace esto y el otro cuidador hace otra cosa totalmente distinta, hay que entender que ahí se van a generar muchas fugas, y por lo tanto implementar este límite o ampliar esa libertad va a ser muchísimo más complicado para ambos en realidad. Así que idealmente, como queremos que los límites sean permanentes y como queremos que el niño tenga respuestas similares de todos sus adultos de referencia en situaciones similares, te recomiendo muy y mucho que este ejercicio lo hagas conjuntamente con la persona que también está a cargo del descanso del niño. También esto es un punto de unión muy importante, porque muchas veces, incluso a nivel de pareja, puede estarnos generando muchos conflictos internos de que uno lo hace de una manera, el otro lo hace de otra manera, y en realidad, y aquí voy un poquito de nuevo a esa basante que me decía de cuando me estructuro, cuando estoy organizado, etc. También organizarse de esta manera reduce muchísimo estos conflictos quizás de pareja, estos roces, estas a veces desautorizaciones que podemos tener en el directo, porque vale muchísimo la pena pausar un momento. Y yo sé que muchas veces decimos como, vale, no tengo tiempo. No tengo tiempo para sentarme y hacer esto, no tengo tiempo para sentarme y planificar esto, incluso no tengo tiempo para parar un momento y saber incluso lo que estoy sintiendo. Pero te digo algo que yo también he aprendido muchísimo trabajando con familias. Muchas veces yo trabajo con familias que tienen conflictos, me contactan, y de repente ellos me dicen muchas veces que evidentemente sus hijos son lo más importante para ellos en su vida, pero después yo quizá les doy recomendaciones, les doy pautas que llevan cierto tiempo de planteamiento, que tampoco es mucho, y atención, quiero hacer como el hincapié en que una vez empiezas a seguir ciertas estructuras, cada vez es más fácil también para ti, porque tienes un sistema que te funciona, ves una cosa que quieres cambiar, te sientas con tu pareja, habláis sobre el tema, qué es para ti importante, qué es para mí importante, cómo juntamos posiciones, elaboráis una estructura y la empezáis a ejecutar. Entonces, cuando uno hace esto repetidamente, tampoco parece que sea algo tan gigante, es algo mucho más ágil en realidad, pero esta pequeña pausa de coger un tiempo y hablar, ponernos de acuerdo, crear una estrategia y estar como un equipo implementándola juntos, va a ser súper importante y mucho menos tiempo y mucho menos desgastante que si no lo hacemos. Porque si no lo hacemos es a cada rato, en el día a día, descontrol, inseguridad, a veces culpa de, ostras, lo he hecho así porque en ese momento estaba nervioso, nerviosa y he reaccionado de esta manera, inconsistencia de cara al niño. Entonces, de verdad, te recomiendo mucho que le des una oportunidad, lo pruebes y me cuentes en comentarios a ver cómo os ha funcionado.
Y cuando empezaba a hablar de este punto, de que muchas veces con las familias que trabajo, pues me dicen que quieren mucho a sus hijos y que son lo más importante de su vida, y entonces yo les digo, les doy estas pautas, ¿no?, de estructuras, de párate un momento, plantea esto y tal, muchas veces la respuesta es no tengo tiempo. Y yo lo entiendo porque sé que la vida actual, justamente, y lo vivo en primera piel, es súper demandante, hay demasiadas cosas que atender. Pero, de últimas, quiero hacer dos reflexiones aquí. Si tus hijos son de lo más importante de tu vida, si no lo más importante, y no tienes tiempo para planear un poquito estas estructuras que te pueden ayudar muchísimo y que van a transformar tus momentos de compartidos, tanto en cantidad como en calidad, y en ganas, y en actitud, que tú compartes con tus hijos. Si no tienes tiempo para esto, en realidad, ¿para qué tienes tiempo? Y esto es una pregunta filosófica que me hago también a mí misma, porque hay muchas cosas importantes en mi vida que a veces también pienso, no tengo tiempo, pero si son tan importantes, en realidad, si miro en mi día a día, hago cosas que son mucho menos importantes y que no son tan estructurales para mí, que sí les dedico cierto tiempo y que podría no hacerlo. Entonces, bueno, hecha un poquito esta reflexión, quiero continuar en la etapa esta de planteamiento. Hago un poco de tirar atrás y vuelvo a los puntos claves del planteamiento para seguir adelante entonces. Planteamiento, ¿cuál es la situación actual que veo que debo ampliar una libertad o debo aplicar un poquito más un límite? ¿Dónde me gustaría o nos gustaría llevar? Y aquí es aquí es este punto de que idealmente lo hablas con las personas que van a estar a cargo también de esto. Y aquí también viene un punto clave, que es ¿por qué? ¿Y por qué el por qué es clave? El por qué es clave porque cuando nosotros normalmente diseñamos pues, nuevas estructuras, nuevas situaciones que queremos que funcionen de una manera diferente, puede ser que en momentos aún no nos estén funcionando. Por bien que los hayamos planteado, que hayan resistencias por parte del niño, que le cueste un poquito adaptarse, que quizá nosotros aún tampoco tengamos de por mano todas las herramientas. Entonces, en estos momentos que quizá aún no está funcionando como nos gustaría que funcionara, quizá van a haber momentos en los que tú dudes. Cuando hayan esos momentos de que quizá la realidad aún no sea como te gustaría o como tú has planeado que fuera, recordar ese por qué estoy haciendo esto te va a servir de ancla para perseverar y seguir implementando eso que has planteado, que sabes que es lo mejor para tu hijo, para tu hija y para tu familia. Entonces, una vez tenemos la situación actual, dónde quiero llegar y por qué, tenemos que empezar a pensar, bien, que tengo que hay que cambiar, ¿no? Porque hay que aplicar cambios sí o sí. Entonces, esto puede ser en los niños, puede ser en mis respuestas, pueden ser también en el ambiente preparado en el que estemos, por ejemplo, en el dormitorio, en coger y sacar cosas, etcétera, ¿no? Y entonces, cuando tenemos todo esto que tenemos que cambiar, hacemos un plan de cómo vamos a implementar. Tengo que ver mi situación, qué cambios tengo que hacer y también qué es lo que quiero que pase. Por ejemplo, si mi hijo se está yendo a dormir muy tarde, porque en general siempre me pide muchísimos libros o cuentos antes de ir a dormir, lo que yo le voy a hacer es, ok, mi plan de implementación es que yo a partir de ahora voy a leer un libro, solo uno, y después de esto voy a cerrar las luces. Entonces yo puedo ir planificando alrededor de esto cómo quiero hacerlo. Por ejemplo, oye, decirle que en la tarde podemos estar leyendo cuentos, pero a la hora de dormir vamos a leer solo uno y después de eso vamos a cerrar la luz. Y también es súper importante, y eso también es muy importante que lo hagas con tu pareja, con la persona que también está a cargo, planeéis qué vais a hacer, un discurso y qué acciones sólidas va a recibir el niño cuando él insista, empuje para conseguir lo que necesita. ¿Cómo voy a responder? Por ejemplo, una de mis recomendaciones sería que respondieras de una manera súper empática y le dieras un punto de referencia de cuándo esto va a volver a pasar. Volviendo a nuestro ejemplo, podría ser: entiendo que quieras leer más cuentos, pero ahora hemos leído uno y es la hora de cerrar la luz. Mañana en la tarde, cuando vuelvas al colegio, podemos leer todos los cuentos que quieras cuando estemos a la hora de jugar, y en la noche vamos a leer otro más. Si quieres, lo puedes elegir tú, o si quieres, podemos elegirlo mañana en la mañana.
Y esto es una manera de acogerlo totalmente, pero de ser también muy firmes. Y en ese momento también, si él responde emocionalmente, si él empuja, nosotras nos quedamos tranquilas, nos quedamos alineadas, sabemos por qué lo estamos haciendo y volvemos a nuestra frase de te entiendo, estoy contigo, si necesitas cualquier cosa estoy aquí, pero no voy a leer más libros porque hemos leído uno y así es como lo vamos a hacer. Punto. Entonces, la segunda etapa de esta creación de límites es la implementación, ¿no? Podemos tener que preparar el ambiente, hacer ciertos cambios, etc. Una cosita que también es muy importante en la implementación es prepararnos a nosotros físicamente, prepararnos a nosotros psicológicamente, y te aconsejo que aquí también seas muy honesto contigo. Si es un momento que no es ideal para ti porque tienes muchísima carga laboral, porque se acercan las vacaciones de verano, porque cualquier cosa que estés viviendo no es ideal para ti, crees que quizá no tienes la fuerza suficiente para hacerlo, o te está faltando o luego te viene un periodo que sea más tranquilo. Si la situación no es súper desbordante, te recomiendo que te vayas preparando para cuando sea un buen momento para ti, porque a veces decimos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero no estamos preparados para hacerlo, porque eso, físicamente quizá no estamos al 100%, mentalmente tenemos muchísimas cosas que están ahí orbitando en nuestra mente. Entonces es importante ser honestos y decir, ¿estoy preparada para implementar esto con las consecuencias que puede conllevar? Y si la respuesta es sí, entonces es que tú estás preparada para hacerlo, ¿vale? Una vez esto llega, decidimos cuándo vamos a empezar. Por ejemplo, he decidido este límite de un cuento y le voy a empezar el lunes y es jueves, ¿no? ¿Vale? ¿Cuál es el paso siguiente? Voy a empezar el lunes, ahora yo lo sé, mi pareja lo sabe, lo tenemos claro, sabemos cómo actuar, sabemos qué acciones vamos a hacer, sabemos qué respuestas vamos a dar, y ahora el paso clave en la implementación es anticipar al niño. Anticipar al niño es súper importante porque esto le da sensación de control, esto le va preparando y esto hace que él no tenga la sensación de que un día pasa A y otro día pasa B y sin previo aviso las cosas van cambiando. Hay que entender que los niños, los puntos de referencia, las rutinas, la repetición en general, les da muchísima seguridad, les da muchísima estabilidad, y si se encuentran en un espacio o en un ambiente donde las cosas van cambiando y él no recibe notificación previa, incluso si es un bebé, te recomiendo que empieces desde ya a tener este hábito de anticiparles. Entonces, en nuestro caso, anticiparíamos y diríamos, mira, hoy es jueves, a partir del lunes, cuando sea la hora de dormir, en vez de leer muchos cuentos como hemos estado haciendo hasta ahora, vamos a elegir un solo cuento y yo te lo voy a leer entero. Cuando este libro termine, vamos a cerrar las luces. Si quieres, en la tarde vamos a poder estar leyendo muchos más libros, pero en el momento de ir a la cama va a ser ese solo. Tú puedes elegir el que quieras y después de esto vamos a cerrar las luces. Ahí ya les hemos hecho esa anticipación. Si él a nivel temporal quizá aún no tiene mucha estructura de qué pasa el lunes, le puedes decir en 3 días, en 4 días, después del fin de semana, cuando vuelvas a ir al colegio, o sea, puntos de referencia que para él sean claves. Y una vez hemos dado esta anticipación más como oficial, ahí lo que podemos hacer es ir haciendo, tampoco hace falta que nos obsesionemos con ello, algunos recordatorios durante el día, sobre todo en momentos que estemos bien, etc. El domingo, por ejemplo, a partir del lunes, ¿te acuerdas? A partir de mañana vamos a empezar a leer un solo cuento y estoy muy contenta porque esto va a hacer que tú puedas dormirte más rápido, que en la mañana te levantes de mucho mejor humor y todos vamos a estar mucho más felices en la mañana. Y así lo vamos recordando, y cuando llega el lunes, ¿qué nos pasa? Implementamos y lo hacemos con tranquilidad, con solidez, y ahí llega el punto y la etapa de mantenimiento, porque lo que yo tengo que hacer siempre que diseño un límite o expando una libertad es, número 1, y súper importante, observar cómo nos funciona durante un tiempo sólido. Si yo he hecho toda esta estructura, lo hago una noche, lo hago 2, y creo que porque no me está funcionando, mi estrategia es un desastre, mi estrategia no está funcionando y por lo tanto me he equivocado, lo más probable es que lo deje.
Entonces, mi recomendación, y si quieres puedes hacerlo de mi mano, yo te puedo acompañar a la hora de implementar estos límites o ampliar estas libertades, es que le des un tiempo sólido. Un tiempo sólido serían 5 días, 7 días, idealmente 10 días en los que tú y cualquier persona que esté haciendo lo mismo que tú en diferentes momentos del día lo lleve aplicando de manera consistente durante esos 10 días. ¿Y qué hacemos con esos 10 días? Observamos qué nos está funcionando, qué no nos está funcionando, por qué, qué vemos. Entonces, todo esto nos permite recopilar información y saber lo que sí que nos está funcionando y ahí darlo como válido y ver las cositas que no y realizar los ajustes necesarios. Entonces ahí entramos en una rueda de refinación que es clave para que vayamos en una primera estrategia central refinando y cerrando las cositas que queremos aún mejorar más. Bueno, hasta aquí mi vídeo de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que te haya dado luz, que te hayas sentido acompañado, que sientas que esto de verdad es importante para ti, para tu familia, que te sientes capaz. Y si no te sientes capaz, está bien. Profesionales como yo estamos aquí para acompañarte. No dudes en contactarte. Voy a dejar mi web en la descripción para que sepas que de verdad puedes hacer este proceso de mi mano. ¿Por qué esto es importante? Porque como he dicho en un momento determinado, es que a veces lo más difícil es dar el primer paso, es sentirme capaz, es ver que en realidad lo puedo hacer. Una vez tú tienes estas herramientas y ya lo has hecho una vez, vas a sentirte muchísimo más capaz de, por tu cuenta, hacerlo solo las próximas veces. Pero a veces necesitamos que un profesional nos guíe para coger esas alas y luego volar solos. Entonces, eso, como te he dicho, te voy a dejar mi web. Si te ha gustado, si te interesa este tipo de contenido, déjame tu like, suscríbete al canal y también te pido, por favor, que si tienes dudas, comentarios, otros temas de los que te gustaría que hablara, los dejes en comentarios. Yo voy recolectando todos los comentarios que me dejan a través de mis plataformas de clientes, las cositas que voy viendo de manera general, que son como más temas importantes para todas las familias, y hago contenido de esto con el objetivo de llegar a la máxima realidad de vuestras situaciones y cubrir y acompañaros así en esta trayectoria. Te mando un súper abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.